Buenos días, bombones. Espero que se encuentren muy bien. Mira, nene, mira, porque dice, hija, que tú con tus bombones y tu historia. Bueno, amores, hoy hemos decidido irnos un día a la playa porque así despejamos un poco del tema de las redes sociales. Como saben, en Izmir no tenemos lo que digamos playa rica para ir y nos gusta más la de Didi. Entonces nos vamos a ir un día allí, les estaremos mostrándole un día con nosotros allí, lo que estamos haciendo, lo que vayamos a comer. Les quiero enseñar también la calle por la noche de Didi, la zona de los restaurantes, de las discotecas, etcétera. Y espero que se encuentren muy bien, mis amores. Estamos súper cansados. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero esta calor es agobiante. Las energías a full, digamos, súper bajas. Yo no sé. Yo no soporto el invierno, pero ante esta calor yo prefiero mil veces el verano, la verdad. Bueno, mis amores, bombones. Hola. Perdona çık, sorry ama mucho hoş. Yine ahıra go yapacağız. Size bir hola diyelim dedim. Y por cierto, amores míos, les quería comentar porque muchos me están preguntando, inclusive por privado, esos que están escuchando es una serie que están dando y que siempre la veo yo. Ustedes saben que ahora están dando aquí en Turquía de nuevo el Gençlik Kız, lo estaba mirando ahora por la mañana. Bueno, me estaban escribiendo muchas chicas diciéndome que el tema del acento, por qué hablas así, inclusive me dicen que por qué razón quiero aparentar una nacionalidad que no soy. Nene, baja un poquito el volumen, porfa. Vale. Ah, sen erkenci kuşla beraber yapacağız. Sí. Entonces me estaban comentando eso, inclusive me estaban enviando mensajes diciéndomelo de una manera un poquito más despectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y quería comentarles porque no es que yo le esté haciéndole mucho caso a esos malos comentarios o mensajes un poco fuera de órbita, como digo yo, pero quería explicarles, por lo menos a las buenas chicas que yo sé que están aquí, que quizás se lo preguntan. A ver cómo se los digo. Bueno, yo les conté, bueno, un poco la historia de mi padre, etcétera, etcétera, lo cual a mí eso me hizo ser una persona demasiado... Como ustedes me ven que yo estoy aquí en YouTube y demás, yo se lo decía a mi madre, le decía, mami, si a mí me dicen tiempo atrás que yo iba a estar en el tema de las redes, yo es que no me lo hubiera imaginado, yo jamás me lo hubiera pensado, porque yo tengo una personalidad muy introvertida. Sí, soy muy respetuosa, soy educada, soy cariñosa, pero depende con qué persona. Yo soy muy, muy, muy introvertida. No soy como mi madre, que mi madre es súper sociable, inclusive mi hermano es súper sociable. Mi hermano llega a un lugar y ahí hace 1000 amistades inmediatamente. Pero a mí me cuesta un poco más de trabajo. No sé si es por la infancia que tuve, por todos los problemas, etcétera, 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 que yo también me crié entre adultos. Apenas tuve amigos de mi edad, solamente era con los amigos de mi madre, las personas adultas que mi madre conocía, lo cual a mí me hizo crear una personalidad, lo que digamos, de observar, aprender y callar, no más. Entonces yo por eso nunca he sido de hablar alto, de tener esta voz súper fuerte, porque debido también a a toda la situación vivida, a mí no me gusta gritar. No me gusta gritar porque ya yo viví una infancia de muchos gritos, de muchos pleitos y muchas historias. Entonces a mí no me gusta gritar, a mí no me gusta hablar en voz alta. Inclusive cuando estoy en la calle no me gusta que los demás estén escuchando la conversación que yo tenga con la persona que va conmigo en ese momento. Si recuerdan el primer vídeo que yo hice, mi voz era súper, 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 súper mini. Hablaba súper poquitito. Y eso, que yo soy de hablar muy, muy bajito. Yo solamente te mando para más allá, grito cuando ya yo estoy muy molesta, que tú me has hecho algo que me ha molestado, porque yo tengo muy mal carácter, por eso nunca soy de peleas, nunca me vas a ver envuelta en peleas, ni en chisme, ni en dramas, ni en dime que te diré, porque no me gusta absolutamente nada de eso. Pero si haces algo que a mí me molesta, pues entonces ahí sale toda
mi mal carácter, toda mi furia, porque todos los que vivimos situaciones así, pues digamos que hemos adoptado esa postura de muy mal carácter. Entonces eso, jamás hablo alto, jamás hablo fuerte, a no ser que esté muy, muy, muy enojada. Por eso el hecho del cubano que habla muy fuerte, así de boom, que a mí me gusta muchísimo, pues eso yo no lo tengo. Inclusive no desde que salí de Cuba, que llevo muchos años, sino estando en el mismo Cuba, creo que en un video en directo mi madre lo comentó, tuve siempre un acento peculiar. Porque también en Cuba, como en todos los países, dependiendo de la zona que eres, pues también tendrás un modo de hablar diferente. Entonces, quizás sea por eso, no lo sé. Pero no desde ahora que yo me fui a España, sino desde pequeñita yo tengo una forma de hablar peculiar. Lo que quería decir también es que a veces, si se dan cuenta, intento siempre hablar cubano. Siempre intento decir frases cubanas, siempre intento decir palabras cubanas. Muchas de las españolas que me siguen seguramente podrán decir, ella no habla 100% como española. No, yo no expreso palabras típicas españolas, como hostia, como puta madre, como ni de coña. No, yo no hablo palabras así, porque no son mías. Son de España, no son mías. Yo hablo mis palabras cubanas, porque a mí no hay quien me quite mis amores, mi cubanía. O sea, ese sandungueo, ese sazón, es el decir, donde quiera que yo voy, yo soy cubana de pura cepa, porque yo vivo orgullosa, orgullosa realmente de mi país, orgullosa de mis orígenes, porque yo digo, donde llega un cubano, que me perdonen las demás, porque todas tienen el mismo valor, pero cada una vive orgulloso de su tierra. Y yo digo, donde llega un cubano, ahí llega el sazón, ahí llega el color, ahí llega la sabrosura. Entonces, ¿cómo ustedes me van a querer quitar eso? No, yo soy cubana de pura cepa. Yo me fui de Cuba muy jovencita, muy jovencita, muy jovencita. Y cuando yo llegué a España, ustedes saben también la mayoría que España tiene muchas comunidades autónomas. Entonces, no solamente se habla el castellano. Uy, yo estoy toda de barata aquí, caballero. Ustedes no me hagan caso, estoy en plan relax. Entonces, España tiene muchas comunidades autónomas. Y no solamente se habla el castellano. Dependiendo de la comunidad donde tú vayas a residir, pues hablarás también lo que quieran ya decirle, otro dialecto, otro lenguaje, otro idioma, como quieran llamarle. Ahora no entraremos en ese detalle. Por ejemplo, si te vas a la zona del País Vasco, hablarás euskera. Si te vas a Galicia, tienen un idioma, un lenguaje gallego. Entonces, dependiendo a la zona donde tú te vayas, pues tú también adaptarás no. Oh, esperen, que se me ha caído. Ay, es que no tengo el trípode, entonces me molesta. Pues optarás el lenguaje, las palabras que utilizan, etcétera. Yo en mi caso siempre he ido, desde que pisé España, pisé en la zona de Cataluña, en la comunidad autónoma de Cataluña. O sea, yo desde que pisé España, hace casi 12 años, solamente ha sido en la comunidad autónoma de Cataluña. Hablan español y hablan catalán, que su idioma, digamos, fijo es el catalán. Entonces, cuando yo llegué allí, las personas, porque yo ya después les contaré cómo yo llegué, que me están preguntando mucho cómo llegaste de Cuba a España, etcétera, se los contaré en otro video. Pues he estado en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, como quieran llamarle. Entonces, cuando yo llegaba a cada sitio, pues las personas me hablaban en español, me hablaban en castellano, tanto a mí como a mi madre, ¿sabes? Lo cual significa que tenían empatía, tenían simpatía, empatía, solidaridad, porque aunque ellos no sabían si yo podía haber sido nacida allí o no, pues ellos me hablaban en español, por si ellos tomaban la idea, realmente la que es, que yo era extranjera, para que yo pudiera entenderlos. Entonces ellos me hablaban a mí en español, una cosa que yo agradezco muchísimo, porque es muy difícil llegar a un sitio donde tú todavía no estás bien radicada, bien establecida, no conoces el idioma y todos se hablen el mismo idioma. Pero yo caí con la suerte de que España es un país bilingüe, donde aparte del idioma, del dialecto que ellos utilicen, pues también utilizan el castellano.
Pues eso. Entonces a mí me hablaban todo el tiempo en el castellano. Pero ¿qué pasa, mis amores? Cuando nosotros vamos a un país, el país no tiene que adaptarse a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos al país donde nosotros vamos a ir. Entonces a mí me tocó, como a todos, nos toca llegar a ese país con un idioma diferente y aprender ese idioma diferente, intentar adaptarte a ese país, a su idioma, a sus costumbres, a su cultura, a sus palabras. Ahora yo no podía llegar a España y decir, oye, Cere, qué bola consorte, tengo el bolsillo vacío, está que llora la cartera, porque son palabras que la conocemos nosotros los cubanos y ellos no la van a entender. Lo que más me tocaba a mí hacer era expresarme con palabras, aprender palabras de ellos y poder decirlas, para que ellos me pudieran entender, para poder interactuar, para poder mezclarme, para poder involucrarme en una sociedad diferente con un vocabulario diferente. Es verdad que hay personas que digamos que los acentos se le pegan más rápido dependiendo del entorno, dependiendo de todo, del lugar, de las personas. Si yo soy, a ver, llevo mucho tiempo desde que me fui que no me relacionaba con cubanos. No me relaciono con cubanos ni con latinos, porque he estado muy centrada en mi familia. Mi familia, mi casa, mis estudios, trabajo, los niños, etcétera. Todo mi mundo era alrededor de catalanes. Todo. Catalanes, 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 catalanes. Entonces, sí o sí, yo tenía que coger ese acento. Yo sí o sí tenía que coger un poquito la mezcla del acento, las palabras. Por ejemplo, para decir que quieres un café con leche, yo no puedo llegar y decir quiero un café con leche. Tengo que decir quiero un cortado. Dame un cortadito. ¿Saben? Y palabritas así que ellos tengan que entender. Entonces, cuando llevas muchos años sin mezclarte, sin escuchar, sin las palabras, el vocabulario, sin mezclarte con ese acento cubano, pues tú no lo puedes tener, tú lo vas a perder. Sea como sea, una palabra se te va a ir, que no sea cubana, una frase que no sea cubana se te va a ir, un gesto que no sea cubano se te va a ir. Y más a medida que pase el tiempo y que solamente te relaciones con esas personas. Ahora mismo yo estoy en Turquía, entonces para que el nene me entienda yo tengo que hablar frases y palabras turcas. Cuando pasen muchísimos años, pues probablemente a lo mejor a mí se me escape una palabra en turco, porque ya es la costumbre de muchísimos años, digamos, hablando e interactuando con personas de un solo vocabulario. Es verdad que hay personas que no es que se olviden, pero como se han ido a otro país, pero también tienen, digamos, que relaciones con personas de su país natal, pueden mezclar ambos vocabularios y no se les va a olvidar. Pero yo llevo 12 años que no hablo con mis hermanos, digamos, compatriotas, con paisanos. 12 años que no voy digamos, a una reunión, a un grupo con amistades, etcétera, de mi Cuba. Por lo cual hay palabras que ustedes ya han visto, los refranes se me olvidan. Los refranes se me olvidan porque yo no sé, no estoy ya mezclada con ellos. Llevo mucho tiempo que no estoy mezclada con ellos, aunque intento ahí estar todo el tiempo escuchando qué palabra nueva hay, qué vocabulario de la calle nuevo hay, qué frase nueva hay, etcétera. Pero es así. Entonces, cuando yo voy a la escuela con mis hijos, cuando tienes hijos también, aunque ellos saben el castellano, pues tienes que estar hablando el idioma de ese país para que ellos también puedan entenderlo. No es que tú te quieras hacer que no eres de tu país, porque yo soy fielmente cubana, fielmente orgullosa de mis raíces, y donde quiera que yo llego digo cubana 100%. Y si volvieran a ser, volvería de nuevo a ser cubana, porque el cubano tiene una sandunguería, un poder y un sazón que no se lo quita absolutamente nadie. Y igualmente, como digo, si volvieran a ser, volverían a ser mulata. Quisiera volver a ser mulatísima, porque yo amo realmente como soy, tal y como soy, así, con todas las imperfecciones que a veces me dicen que los dientes, nadie es perfecto, y lo más importante es amarse como tú eres, y ya está. Cuando tú te amas como tú eres, a ti te importa un carajillo lo que los demás pues digan. Entonces yo no es que quiera parecer española, inclusive si pueden darse cuenta, hay momentos en que tampoco hablo con
Y eso que estando en Cuba, porque también hay que decir que para hablar hay que saber, hay que tener una base, porque hay personas que tienen problemas del habla. Yo estando en Cuba hacía mucho la Z. A día de hoy, ustedes saben perfectamente que hay cubanos que no mencionan la R. Que cuando dicen amor, dicen amol. Porque no mencionan, no pueden mencionar la R por tema de frenillo, por miles de otras situaciones que tengan con problema de habla. Entonces yo ya desde pequeña también lo que era mucho la S, tengo que trabajarla mucho para poder mencionarla. Inclusive mi hijo también ha tenido que ir a logopedas porque la S no sabía pronunciarla bien. Todo era con la Z o la CH. Por eso es que no. Pero a veces se dicen, es que tú te quieres parecer aquí, que tú te quieres parecer allá. No, si yo no hablo ninguna palabra de España. Ninguna palabra española yo menciono, ninguna frase española, absolutamente nada. Inclusive mi acento no es 100% español tampoco. O sea, yo no te voy hablando con... Pues sí, a veces se me puede ir alguna cosita, pero porque ya se va así, en plan que ni te das cuenta, solamente eso. También me estaban comentando mucho el tema de los ojos. Me hablan mucho del tema de los ojos. A veces me da mucha gracia porque digo, si fuera blanca a lo mejor no me preguntaran tanto, porque como es más típico en un blanco, mis amores, si ustedes vieran mi familia, todos saben que Cuba es un país de muchísima mezcla. O sea, la mezcla, nene me mira como dice, mira que esta niña habla por tu madre. Pues Cuba es un país de muchísima mezcla, estamos mezclados con mezclas indias, con mezclas españolas, con mezclas africanas, con mezclas de toda clase. Y la nene me mira. Mucho. No importa, nene, déjame hablar, nene no me deja desarrollarme. Que por cierto, a mí el tema de YouTube me ha ayudado muchísimo en poder expresarme en el sentido de poder ser más libre al hablar con personas inclusive que no conozco lógicamente y poder interactuar. Porque yo antes de interactuar, oh, sí, yo estoy más pesada. Yo soy más pesada, me vas por la calle y dices, madre mía, qué niña más insoportable esta. Como se cree cosas y mentira, no me creo nada. Pero es la impresión que te doy porque soy muy seria. Entonces, como estaba diciendo, en Cuba, ustedes saben que tenemos muchísimas mezclas. Cuba es un país que el que no tenga de chino, tiene de africano, y el que no tiene de Congo, tiene de carabalí. Todos tenemos muchísima mezcla. Si ustedes vieran mi familia, tanto por parte padre como por parte madre. Por parte padre, mi abuela paterna, que Dios la tenga en su gloria, era africana, más negra que el carbón. Una negrona altísima, con pasita. Que mi hermano y yo cogimos esa pasita. Pues esa negra era a negra africana. Y mi abuelo, su marido, era blanco de ojos verdes. Tengo tías por parte de mi abuelo paterno que son blancas con ojos verdes. Tengo primos por parte de padre que son tan negros como el carbón y con unos ojos verdes esmeralda que brillan en la oscuridad de sus ojos. Tengo familia por parte de madre que tengo primos negros, indios, con un pelo, mis amores, que si tú los ves, dices, se ha hecho el procedimiento. Se ha hecho la queratina porque es pelo de blanco, lacio. Y una nariz, no, esta ñata yo la saqué de mi madre, porque por parte de mi padre es nariz fina como la de mi hermano. Una naricita así respingoncita. Mi familia es muchísima mezcla. Tengo un tío de mi madre, que en paz descanse, blanco, con los ojos preciosos, eran con los ojos preciosos verdes. Tenemos muchísima mezcla. Familia en La Habana, blancas de pelo lacio, con tremendos cuerpones, que había que mirar aquello. Pero bueno, es que es una mezcla. Mi abuela materna, con una nariz súper fina y un pelo precioso. El pelo de mi madre antes era una pasada, o sea, tenía tremendo pelazo. Lo que pasa es que con el tema, no sé si ustedes se acuerdan, o sea, actualmente sigue habiendo el tema de la plancha, que la plancha desgració el pelo con esa planchadera que teníamos en Cuba, entonces le fastidió muchísimo el pelo, pero tenemos muchísima mezcla, muchísima.
En mi familia nos encontramos absolutamente de todo. Además, yo tengo una heterocromía. Tengo una heterocromía que me está jodiendo literalmente los ojos. Me salen úlceras también. Me salen úlceras. Hace casi un año me salió una directamente en este ojo que, bueno, casi yo dije, pierdo la vista. Aparte que ya tengo una miopía extrema que necesito pelarla, pero hasta que no me estabilice ya concretamente como quiero y donde quiero, pues no me voy a operar. Pero yo no veo absolutamente nada, uso lentillas de ver de lejos, de la alta, ya alta, que estoy en -10 un ojo y -9,50 el otro, o sea, una miopía extrema. Pero ¿qué es eso, mis amores? Ahora estamos esperando la comida, vamos a ver qué vamos a comer. Y también, no sé, queremos ir a la playa, pero no sabemos exactamente. Porque a mí una de las playas que más me gusta, siempre está llenísima de gente, pero esto sí, creo que en un video se las enseñé. Y es una playa súper bajita, que tú caminas y caminas y jamás... Alo. Ah, mira, nene, ya está hablando ya. Se ha llegado la comida. Çelik ikiye gelir misin? Karşıdaki Ahora apartman. se las voy a enseñar. A ver. Aynen. 3, no 3. Que hemos pedido típica pizza turca. Ahora ustedes, casi todo el mundo sabe lo que es la típica pizza turca. Pues ahora se las voy a mostrar. Y eso, mis amores, y eso. Quiero que sepan que lo más importante es que ustedes me entienden, que yo hablo castellano. No importa el acento, yo hablo castellano, ustedes me entienden, yo las entiendo y eso es lo más importante. Cuando hacemos videos, muchas personas se tildan, o vamos a decir, no se limitan al comentar, no se limitan a enviarte mensajes y no se dan cuenta que la persona que está detrás de la pantalla a lo mejor anímicamente no se encuentra bien, a lo mejor mentalmente no tiene una fortaleza, digamos, psiquis bastante fuerte, y el hecho de que tú hagas videos para desahogarte, para tener una compañía aunque sea virtual, etcétera, no significa que tú, digamos, o que tengas que contar todo o que tengas que aguantar absolutamente todo, que es verdad que hay que aguantarlo, sí, porque al final te dedicas a las redes y que, bueno, vas a tener que aguantarte lo que venga, pero que tendríamos que tener un poquito de conciencia al respecto. Es igual, si yo hago videos, mis videos no están basados en tema de si mi pelo está así, si mi pelo está así, o si te queda... No, yo sé que mi pelo está mal ahora mismo, sé que está maltratado y sé que tengo que hacer muchísimas cosas para que, digamos, se recupere. Pero no quiere decir que yo te estoy preguntando si tú lo ves bien o tú lo ves mal. Sí, amor, sí. Otras chicas me dicen, es que tú, ¿por qué quieres disimular? ¿Por qué quieres ponerte rubia? Mis amores, en Cuba hay una raza que se llama jabá. Mis cubanos hermosos lo saben, jabá. Los jabaos somos mulatos muy claros, con el pelo rubio. Y hay algunos con el pelo rojizo y con los ojos claros también, muchos. Y yo soy jabá de nacimiento. Yo era como la santanica. Dice mi madre que yo nací amarilla. Mi piel era como si yo tuviera una anemia, no se sabe ni qué cosa era, amarilla de pies a cabeza. Años atrás mis ojitos eran un color amarillo carmelistoso, clarito, súper clarito. No es que yo ahora me quiera pintar mi pelo de amarillo, etcétera, es que yo soy amarilla de nacimiento. Es verdad que me he pintado el pelo de caoba, rojo me queda fatal, Dios mío, el rojo es como si fuera un fósforo encendido. El negro ya ni les cuento cómo me queda el negro. Y lo que digamos el azul, sí me he dado tinte de rubio, porque después de darme esos colores, me lo he querido quitar y he dicho, me tengo que dar una decoloración, ¿me entienden? Pero yo soy de pelo jabao de nacimiento. Ay, bueno, quieren caramba, venimos a la parte buena, vamos a mostrar la jamadera, la jamazón, la comelada. No se fijen ahora en el reguero que tenemos aquí encima de la mesa, voy a intentar quitarlo un poco, esperen aquí, porque tenemos que tirar basura para poder marcharnos. El nene ya está feliz porque el nene cuando ve comida, el nene le entra un alboroto. Déjame quitar esto, porque yo sé que luego me van a decir, niña, deja el reguero. Deja la cosa. Pero, a ver.
Venga, miren, vamos a mostrarles ahora. Y aquí tenemos la típica pizza turca. Lahmacun. 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 De aquí comeremos ahora y luego quizás dejaremos un poco para la tarde. Viene acompañada con la ensaladita de tomate. Y esto verde no sé qué era, me parece que es lechuga. Y viene con mixto de cebolla. Ahora se le pone aquí. A mí me gusta muchísimo. Y si es extra picante, extra hot, sí, ¿verdad? Que te deja la boca echando humo, pero buenísimo. Nene. Nene. Oh, no hot. Ahora. Ahora no está picante. Before hot. Nene, di un saludo bien. Finish. No. Bu finali bir çekelim ya ondan sonra. Ustedes, y cuesta, importante el precio, 25 liras turcas, o sea que es súper barato. No sé si cambie a medida de la ciudad donde tú estés, pero por lo menos aquí ahora mismo está 25 liras turcas. La enrollan así y a comer se ha dicho. Bueno, mis amores, ahora vamos a comer. Si ustedes están comiendo también les deseamos un buen provechito. Les he dado la lata aquí, he hablado por un tubo para ir haciendo tiempo. Además quería explicar la situación. Y nos vemos ahorita. Vamos a... Miren, lo tenemos aquí preparadito. Vamos a... Adiós. Mis bombones, ya hemos decidido venir y les hemos traído a ustedes también a visitar el lago Bafa. También es la primera vez que yo vengo y tenía loco a Nene porque quería llegar aquí. Era muy importante, o es muy importante aquí en Turquía, porque dicen que es el paraíso de las aves. Cuando vienes en la zona de septiembre aproximadamente, septiembre, octubre, y subes a las colinas, pero es muy alto, podrás ver la cantidad de flamenco y una gran diversidad de pájaros que es súper bonito. Además hay muchos santuarios alrededor que no sé si llegaré porque me parece que hay que caminar bastante, pero si es así, de todas maneras se los vamos a enseñar. Tengo entendido que también se pueden hacer excursiones en plan navegación, pero lógicamente todo es mejor hacerlo con un guía porque ya sabemos que se puede correr mucho riesgo de miles de cosas. También hay comidita local, hay un sitio de comidita local, hay pensiones por si te quieres pasar 1 o 2 noches aquí. Bueno, Bafa se dice que es uno de los lagos más históricos de todo el mundo, o sea, es una de las maravillas antiguas porque tiene muchísimas cosas incrustadas en sus rocas, muchísima historia aquí. Nereye sit? Buraya. ¿Finaliza aquí o no sigue por allí? ¿No finaliza? No. Burası finaliza. Vamos a sentarnos ahora un ratito, pero esto sí, todo lo que ustedes están viendo hasta ahora es cortito, pero normalmente es un lugar para hacer senderismo, para hacer caminatas, para hacer excursiones tanto en plan navegación como caminando. Entonces te podrás ver muchísimas más cosas. Ben dedim belki spik yaparsın dedi. Belki spik yaparsın dedim ama. Mis amores, yo quería venir a Bafa. Y decía, nene, yo quiero Bafa. Yo quiero Bafa. Pero al final veo que es un montón de campo y que hay que ir bajando para llegar al lago, a la laguna. Pero he dicho, yo no voy a bajar. Yo estoy muy cansada, no voy a bajar. No. Y me dice, no te voy a traer a más ningún lugar. Que luego quieres ir a los lugares y no llegas al fin. Ahora, papá. Y yo tenía a mis bombones una lucha porque yo le decía, yo quiero ir. Hacía un montón de meses que lo había visto y estaba obsesionada con venir. Horror? No problem.
es una tumba real. ¿Ah? Mis amores, es una tumba real. Pero... Ay, pero hay que admitir que es súper bonito para los amantes de la naturaleza, de la vida rural. Mira, nene va a hacer aquí ahora su rezo, porque esto es una tumba real, mis amores. Pues para los amantes de la naturaleza, de la vida campestre, este lugar es muy súper bonito porque te encuentras un montón de restaurancitos cercanos, restaurancitos campeches, te encuentras también varios santuarios. Yo no los voy a visitar porque hay que caminar mucho y creo que nos hemos detenido en el sitio incorrecto. Si nos hubiéramos detenido en otra localización, pues sí, se nos hubiera sido un poco más fácil el acceso. Pero desde aquí, miren todo lo que hay que bajar hasta abajo. Claro, es que si vas a bajar hasta arriba no puedes bajar. Yo digo cada brutalidad. Pues eso, mis amores, hay que caminar mucho desde aquí. Mis amores, hasta aquí dejaremos el video de hoy. Estamos sin batería, les mandamos un super beso. Bueno, mis amores, les agradeceríamos su apoyo suscribiéndose a nuestro canal, así no se perderán nuestros próximos videos y podrán ver los videos anteriores. Nos vemos en el siguiente video y que la bendición de Papá Dios esté con ustedes y siempre esté en sus hogares. Hasta la vista.